Hércules, conocido como Heracles en la mitología griega, es el héroe más célebre de la antigüedad. Hijo de Zeus y la mortal Alcmena, su vida estuvo marcada por la tragedia, la fuerza sobrehumana y las hazañas legendarias que lo convirtieron en un símbolo de la perseverancia humana frente a la adversidad. El origen de Hércules, un nacimiento conspirado por los dioses. El nacimiento de Hércules no fue un suceso común. Desde antes de su concepción, los hilos del destino ya estaban siendo tejidos por los dioses del Olimpo. Su origen estuvo marcado por la intervención divina, el engaño, la ira de Hera y la inquebrantable voluntad de Zeus, quien estaba decidido a traer al mundo a un hijo que superara a todos los mortales en fuerza y valentía. El amor de Zeus por Alcmena y la artimaña del dios del Olimpo. Zeus, el rey de los dioses, era conocido por sus incontables amoríos con mortales y diosas. Entre las muchas mujeres que captaron su atención, ninguna fue tan especial como Alcmena, una princesa de excepcional belleza e inteligencia, descendiente de Perseo, el legendario matador de Medusa. Alcmena estaba casada con Anfitrión, un noble guerrero y rey de Tirinto y Tebas. Sin embargo, su esposo se encontraba ausente en una expedición militar cuando Zeus decidió visitarla. Para engañarla, el dios supremo tomó la apariencia de Anfitrión y llegó hasta ella en la oscuridad de la noche. Pero Zeus no se conformó con un simple engaño. Quería asegurarse de que su hijo naciera con una esencia divina inigualable, así que prolongó la noche durante 3 días enteros, haciendo que el sol no saliera hasta que él estuviera satisfecho. Durante ese tiempo, la unión entre Zeus y Alcmena quedó impregnada con el poder celestial, sellando el destino de Hércules como el más grande de los héroes. La venganza de Hera y su juramento de odio. Cuando Hera, la celosa esposa de Zeus, se enteró de la infidelidad de su esposo y del niño que nacería, su furia no tuvo límites. Hera no podía castigar directamente a Zeus, así que dirigió toda su ira contra Alcmena y su hijo aún no nacido. Decidida a impedir que Hércules llegara al mundo como un gran gobernante, Hera ideó un plan cruel. Se dirigió ante su hija, Ilitia, la diosa del parto, y le ordenó retrasar el nacimiento del niño tanto como fuera posible. Al mismo tiempo, ayudó a que otro niño, Euristeo, primo de Hércules, naciera primero. De acuerdo con la profecía, el primogénito de la casa de Perseo gobernaría sobre todos los demás, por lo que, al hacer que Euristeo naciera antes que Hércules, Hera garantizaba que este último no sería rey, sino que estaría sometido al otro. Alcmena sufrió intensos dolores de parto mientras Ilitia permanecía afuera de su habitación con los brazos y piernas cruzadas, evitando que el bebé naciera. Pero una de las sirvientas de Alcmena, Galantis, descubrió el engaño. Con astucia, engañó a Ilitia diciéndole que el niño ya había nacido. Sorpresa y desconcentrada, la diosa aflojó su postura y, en ese momento, Alcmena logró dar a luz a Hércules. Furiosa por haber sido burlada, Ilitia castigó a Galantis convirtiéndola en un animal, posiblemente una comadreja o una hiena, pero ya era demasiado tarde. Hércules había nacido y su destino estaba sellado. El intento de asesinato, las serpientes en la cuna de Hércules. Hera, aún consumida por la ira, no se resignó a dejar vivir al hijo de Zeus. Poco después del nacimiento de Hércules, envió 2 serpientes gigantes a su cuna con la intención de estrangularlo mientras dormía. Sin embargo, el niño no era un bebé común. Dotado de una fuerza sobrehumana desde su nacimiento, Hércules se despertó al sentir la presencia de las serpientes, y con sus pequeñas manos, las tomó por el cuello y las estranguló con facilidad. Cuando sus padres y criados llegaron alarmados por el ruido, encontraron al infante sosteniendo los cadáveres de las criaturas con una expresión de tranquilidad en su rostro. Este episodio fue la primera señal de la grandeza de Hércules y su destino heroico. Aunque aún era un niño, ya demostraba la extraordinaria fuerza que lo haría famoso en todo el mundo antiguo. El nombre de Hércules y su futuro como héroe. Curiosamente, el nombre que recibió originalmente fue Alceo o Alcides, en honor a su abuelo. Sin embargo, más tarde se le llamó Heracles, que significa gloria de Hera, irónicamente como una forma de apaciguar la ira de la diosa. Este cambio de nombre no sirvió de nada, pues Hera continuó persiguiéndolo a lo largo de su vida, haciéndole enfrentar desafíos inimaginables que lo llevaron a realizar los famosos 12 trabajos. Desde su nacimiento, la vida de Hércules estuvo marcada por la intervención divina, la conspiración y el enfrentamiento entre los dioses. Criado entre los mortales pero con una fuerza que lo distinguía de cualquier hombre común, su destino era claro, debía convertirse en el más grande de los héroes y alcanzar la inmortalidad a través de sus hazañas.
Este origen mitológico, repleto de intriga, engaños y pruebas desde el primer día de su existencia, fue solo el inicio de la historia del semidios que desafió a dioses, bestias y mortales, y cuya leyenda perdura hasta nuestros días. El castigo de Hera y el inicio de los 12 trabajos. Hércules no solo nació con una fuerza prodigiosa, sino que también estuvo marcado desde su concepción por la furia de Hera, la esposa de Zeus. La diosa, consumida por los celos y el rencor, hizo de la vida del héroe un camino plagado de dificultades. Desde su infancia intentó eliminarlo, enviando serpientes para matarlo en su cuna, pero el niño, con su increíble fortaleza, las estranguló con sus propias manos. A medida que creció, Hércules destacó no solo por su fuerza, sino también por su valentía y habilidades en combate. Fue educado por el centauro Quirón, quien le enseñó el arte de la guerra, la caza y la música. Al alcanzar la adultez, se convirtió en un guerrero formidable y contrajo matrimonio con Mégara, la hija del rey Creonte de Tebas. Juntos tuvieron hijos y durante un tiempo, la vida del héroe fue pacífica y próspera. La tragedia orquestada por Hera. Sin embargo, Hera no estaba dispuesta a permitir que Hércules viviera en paz. Decidida a atormentarlo, lanzó sobre él un hechizo de locura. Bajo su influencia, el héroe perdió el control de su mente, y sin darse cuenta de sus acciones, atacó brutalmente a su familia. Cuando la locura se disipó, quedó horrorizado al ver que había asesinado a su esposa y a sus hijos con sus propias manos. El dolor y la culpa lo consumieron. Sabiendo que jamás podría perdonarse a sí mismo, buscó la manera de expiar su crimen. En su desesperación, acudió al oráculo de Delfos, donde la sacerdotisa, poseída por Apolo, le dio un veredicto ineludible: debía ponerse al servicio del rey Euristeo de Micenas y cumplir una serie de trabajos como castigo por sus crímenes. Solo después de completar estas tareas podría obtener el perdón de los dioses. El reino de Euristeo, un enemigo oculto. Euristeo no era un rey cualquiera, era un monarca débil y cobarde, pero su linaje le otorgaba poder. Según la profecía de Zeus, el próximo gran gobernante de Grecia nacería de la línea de Perseo. Aunque Hércules también descendía de esta misma línea, Hera intervino para que Euristeo naciera primero y, por lo tanto, tuviera derecho al trono. Desde el principio, Euristeo temió y envidió la fuerza de Hércules. No quería tenerlo cerca ni aceptar su presencia en la corte. Decidió que, en lugar de darle tareas comunes, lo enviaría a cumplir misiones imposibles con la esperanza de que muriera en el intento. Así nacieron los 12 trabajos de Hércules, cada uno diseñado para ser más desafiante que el anterior. Con cada prueba, el héroe debía enfrentarse a criaturas monstruosas, fuerzas divinas y desafíos sobrehumanos. Lo que Euristeo no imaginaba era que, en lugar de acabar con Hércules, cada trabajo lo haría más fuerte, más legendario y más cercano a la inmortalidad. El viaje de un héroe, un camino de redención y gloria. Los 12 trabajos no solo representaban un castigo, sino que también reflejaban el viaje de un héroe en busca de redención. A través de estos desafíos, Hércules debía probar que no era solo un guerrero con fuerza bruta, sino un ser capaz de superar la furia de los dioses y trascender su propia humanidad. Desde enfrentarse a bestias terribles como el león de Nemea y la hidra de Lerna, hasta desafiar a los dioses al robar las manzanas del jardín de las Hespérides y capturar a Cerbero, el guardián del inframundo, cada trabajo lo empujó más allá de sus límites. Sin embargo, la culpa nunca desapareció del todo. Aunque completó sus tareas y se convirtió en el mayor héroe de la mitología griega, el recuerdo de la tragedia que Hera le impuso lo acompañó hasta el final de su vida. La historia de Hércules es la de un hombre destinado a la grandeza, pero condenado a luchar constantemente contra su propio destino. Un héroe cuya fuerza no solo se encontraba en sus músculos, sino también en su capacidad de soportar el dolor, la traición y las pruebas de los dioses, hasta convertirse en una leyenda inmortal. Los 12 trabajos de Hércules, hazañas que desafiaron a los dioses. Los 12 trabajos de Hércules son una de las pruebas más impresionantes de resistencia, astucia y fuerza sobrehumana que se encuentran en la mitología griega. Estas tareas fueron impuestas por el rey Euristeo de Micenas como una forma de castigo y penitencia después de que Hércules, víctima de un ataque de locura inducido por la diosa Hera, matara a su esposa Mégara y a sus hijos. Cada una de estas misiones estaba diseñada para ser imposible, con la intención de que Hércules pereciera en el intento. Sin embargo, gracias a su ingenio, tenacidad y ayuda divina ocasional, logró completar cada una de ellas, consolidando su estatus como el mayor héroe de la mitología griega.
A continuación, exploraremos cada uno de los 12 trabajos con detalle. Matar al león de Nemea. El primer trabajo de Hércules fue derrotar a una bestia aterradora que asolaba la región de Nemea. Este león no era un animal ordinario, su piel era invulnerable a las armas mortales, lo que hacía que nadie pudiera enfrentarlo con éxito. El encuentro con la bestia. Cuando Hércules llegó a Nemea, comenzó a rastrear al león hasta encontrar su cueva. Intentó matarlo con su arco y flechas, pero pronto descubrió que la piel del animal era impenetrable. En lugar de retirarse, ideó una nueva estrategia: atraparlo dentro de la cueva y enfrentarlo con sus propias manos. Después de una feroz lucha, Hércules logró asfixiar al león con la pura fuerza de sus brazos. Al terminar, intentó arrancarle la piel con su espada, pero sin éxito. Fue entonces cuando la diosa Atenea, disfrazada de anciana, le reveló que la única forma de cortar la piel era usando las propias garras de la criatura. El símbolo del león. Hércules se cubrió con la piel del león, que se convirtió en su armadura distintiva, simbolizando su resistencia y poder. Este manto lo haría prácticamente invulnerable en futuras batallas. Matar a la hidra de Lerna. El segundo trabajo lo llevó a enfrentarse a otro monstruo formidable, la hidra de Lerna, una criatura con múltiples cabezas que se regeneraban cada vez que eran cortadas. Para empeorar las cosas, su aliento era venenoso y su simple presencia contaminaba el aire y el agua de la región. La estrategia de Hércules. Al llegar al pantano de Lerna, donde habitaba la bestia, Hércules intentó decapitarla con su espada, pero descubrió que por cada cabeza cortada, 2 nuevas emergían en su lugar. Dándose cuenta de que estaba en desventaja, llamó a su sobrino Iolao para que lo ayudara. Juntos idearon una táctica: cada vez que Hércules cortaba una cabeza, Iolao quemaba la herida con una antorcha, impidiendo que nuevas cabezas crecieran. Finalmente, Hércules mató a la hidra decapitando su última cabeza inmortal y enterrándola bajo una roca. Antes de marcharse, empapó las puntas de sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, convirtiéndolas en armas letales. Este veneno jugaría un papel trágico en su destino final. Capturar a la cierva de Cerinya. El tercer trabajo parecía menos peligroso pero igual de difícil. La cierva de Cerinya era un animal sagrado de Artemisa, la diosa de la caza, y tenía una velocidad inigualable. La paciencia de Hércules. Hércules persiguió a la cierva durante un año entero, recorriendo vastas regiones de Grecia y más allá. Finalmente, logró atraparla hiriéndola levemente sin matarla, ya que matar a un animal sagrado podría traer la ira de los dioses. Cuando llevó la cierva ante Euristeo, Artemisa y Apolo intervinieron, pero Hércules logró convencerlos de que solo la capturaba por mandato y no por voluntad propia. Capturar al jabalí de Erimanto. El siguiente desafío fue atrapar a un jabalí monstruoso que aterrorizaba la región de Erimanto. Esta bestia era gigantesca, feroz y destructiva. La emboscada en la nieve. Siguiendo la estrategia de agotarlo, Hércules persiguió al jabalí por las montañas hasta llevarlo a una zona nevada. Allí, el animal, acostumbrado a terrenos duros, quedó atrapado en la nieve. Hércules lo ató y lo llevó vivo ante Euristeo, quien, aterrorizado, se escondió dentro de una tinaja. Limpiar los establos de Augías. El quinto trabajo parecía menos heroico, pero era igual de difícil. Augías, rey de Elide, tenía establos con miles de reses cuyo estiércol se había acumulado durante años, contaminando la tierra. El ingenio de Hércules. En lugar de limpiar los establos manualmente, Hércules desvió los ríos Alfeo y Peneo para que su corriente arrastrara toda la suciedad en un solo día. Aunque completó la tarea, Augías se negó a pagarle la recompensa prometida, lo que llevó a Hércules a vengarse más adelante. Matar a las aves del Estínfalo. Estas aves monstruosas tenían picos de bronce, plumas afiladas como dagas y un chillido mortal. Estrategia de Hércules. Atenea le entregó un par de címbalos de bronce, cuyo sonido ahuyentó a las aves, permitiéndole derribarlas con sus flechas envenenadas. Capturar al toro de Creta. Este toro, padre del Minotauro, causaba estragos en la isla de Creta. Hércules lo capturó con sus propias manos y lo llevó a Micenas, donde luego fue liberado. Robar las yeguas de Diomedes. Las yeguas del rey Diomedes eran carnívoras y devoraban humanos. Hércules las domó dándoles de comer a su propio amo, Diomedes, y luego las llevó a Micenas.
Robar el cinturón de Hipólita. Hércules debía tomar el cinturón de la reina de las Amazonas. Aunque al principio Hipólita estaba dispuesta a entregárselo, Hera sembró la discordia, lo que llevó a un combate en el que Hércules mató a Hipólita y tomó el cinturón. Robar el ganado de Gerión. Gerión, un gigante tricéfalo, poseía un rebaño de ganado rojo. Tras una feroz batalla, Hércules lo mató y llevó el ganado a Euristeo. Robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Estas manzanas doradas eran un regalo de bodas de Hera. Para obtenerlas, Hércules convenció al titán Atlas de traerlas mientras él sostenía el cielo en su lugar. Capturar a Cerbero. El último trabajo fue traer al perro guardián del inframundo. Hades le permitió llevarse a Cerbero siempre que no usara armas. Hércules lo dominó con su fuerza y lo llevó a la superficie, completando su redención. Conclusión. Los 12 trabajos de Hércules lo convirtieron en un símbolo de perseverancia, fuerza y redención. No solo enfrentó desafíos físicos, sino también morales y divinos, consolidándose como el héroe más grande de la mitología griega. El legado de Hércules, más allá de los mitos. Hércules no solo es el héroe más famoso de la mitología griega, sino también una figura que trascendió su tiempo, influyendo en la cultura, el arte, la literatura y hasta la filosofía a lo largo de los siglos. Su historia, llena de hazañas heroicas, sacrificios y redención, dejó una huella indeleble en el mundo antiguo y continúa inspirando hasta nuestros días. Hércules en la religión y la devoción popular. En la antigüedad, Hércules no solo era un personaje mitológico, sino también una figura religiosa venerada en múltiples regiones del mundo griego y romano. Se le consideraba un protector de la humanidad, un intermediario entre dioses y mortales, y en muchas ciudades, se erigieron templos en su honor. Culto a Hércules en Grecia. Los griegos adoraban a Hércules como un héroe y semidios que simbolizaba la perseverancia y la resistencia. Se le rendía culto en diferentes santuarios, especialmente en Tebas, su ciudad natal, donde se celebraban festivales en su honor. Se le ofrecían sacrificios de animales y banquetes rituales, pues se creía que su espíritu protegía a los guerreros, atletas y viajeros. El templo más famoso de Hércules en Grecia se encontraba en Olimpia, donde los atletas olímpicos realizaban ofrendas antes de competir. Se consideraba que Hércules era el fundador de los Juegos Olímpicos, ya que, según la leyenda, tras completar sus 12 trabajos, decidió crear una competición en honor a su padre, Zeus. Hércules en la cultura romana, el héroe convertido en dios. Cuando Roma adoptó la mitología griega, Hércules se convirtió en una de las figuras más importantes del panteón romano. Su culto se expandió rápidamente, y el emperador Augusto promovió su veneración como un símbolo de la fortaleza del imperio. Uno de los templos más famosos dedicados a él fue el Templo de Hércules Víctor, en el Foro Boario de Roma, una de las estructuras circulares más antiguas de la ciudad. En la religión romana, Hércules era considerado un dios protector de los comerciantes y viajeros, y muchos de ellos realizaban sacrificios en su honor antes de emprender largos viajes. Los soldados romanos también lo adoraban como un patrón de la victoria y la resistencia en el campo de batalla. Su imagen era grabada en estandartes militares y en monedas, reflejando su papel como símbolo de la fuerza y el coraje. Hércules en la filosofía, un modelo de virtud y sufrimiento. Los filósofos de la antigüedad vieron en Hércules un modelo de la lucha entre el deber y el deseo. Según la historia narrada por el filósofo Jenofonte, Hércules, en su juventud, se encontró con una encrucijada donde dos figuras femeninas le ofrecieron diferentes caminos. El camino del vicio, una vida de placer, lujos y comodidades. El camino de la virtud, un sendero difícil, lleno de sufrimientos y desafíos, pero que lo llevaría a la gloria eterna. Hércules eligió el camino de la virtud, demostrando que la grandeza solo se alcanza a través del esfuerzo y la disciplina. Esta idea influyó en la ética estoica, donde se veía a Hércules como un símbolo de la resistencia ante la adversidad y un ejemplo de cómo el hombre debía enfrentar el sufrimiento con valentía. Hércules en el arte y la escultura. Desde la antigüedad, la figura de Hércules ha sido inmortalizada en numerosas esculturas, frescos y mosaicos. Sus representaciones más comunes incluyen Hércules con la piel del león de Nemea, mostrando su victoria sobre la bestia. Hércules sosteniendo la maza y el arco, sus armas más icónicas. Hércules y Atlas, en el momento en que sostiene el cielo en un intercambio con el titán. Hércules y Cerbero, capturando al perro guardián del inframundo.
Los romanos llevaron estas representaciones a todo el imperio, y hoy en día se pueden encontrar estatuas de Hércules en antiguas ruinas de Italia, España, Turquía y el norte de África. Hércules en la literatura y la cultura popular. La historia de Hércules ha sido una fuente inagotable de inspiración para la literatura. Desde la Eneida de Virgilio, donde el héroe es mencionado como un protector de los romanos, hasta la Divina Comedia de Dante, donde su lucha contra la hidra es vista como una metáfora de la lucha contra el pecado. En la época moderna, Hércules ha sido adaptado en múltiples formas. Literatura infantil y juvenil, libros sobre sus hazañas han acercado la mitología a las nuevas generaciones. Cine y televisión, desde las películas de la era dorada de Hollywood hasta la versión animada de Disney de 1997, que popularizó su historia entre el público general. Cómics y videojuegos, Hércules aparece en Marvel Comics como un héroe aliado de Thor, y en videojuegos como God of War y Assassin's Creed como un personaje poderoso vinculado a la mitología. El simbolismo de Hércules en el mundo moderno. Hoy en día, Hércules sigue siendo un símbolo de fuerza y resistencia, su imagen se usa en deportes, equipos de lucha y competiciones atléticas. Superación de obstáculos, la historia de sus 12 trabajos es vista como una metáfora de la lucha personal contra las dificultades de la vida. Sacrificio y redención, su búsqueda de expiación sigue resonando en la literatura y la filosofía. Incluso en la ciencia, su nombre ha sido utilizado en astronomía, la constelación de Hércules, en biología, el escarabajo Hércules, conocido por su fuerza, y en la exploración espacial, la misión Hércules de la NASA. Conclusión, la eternidad de un héroe. Más de 3,000 años después, Hércules sigue siendo un ícono cultural y un modelo de virtud, esfuerzo y sacrificio. Su historia trasciende la mitología griega y continúa inspirando a generaciones en todo el mundo. Desde los antiguos templos hasta las pantallas de cine, Hércules es el héroe eterno que representa la lucha del ser humano por alcanzar la grandeza, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Descubrimiento arqueológico, la estatua de Hércules y la confirmación de un episodio épico. Un hallazgo que revoluciona la mitología. La arqueología moderna ha vuelto a sorprender al mundo con un hallazgo sin precedentes, una imponente estatua de Hércules desenterrada en un antiguo santuario de la Grecia clásica. Lo que inicialmente parecía un descubrimiento más dentro del vasto legado griego, pronto se convirtió en un punto de inflexión en el estudio de la mitología antigua. Esta estatua, esculpida en mármol blanco de Paros, se encontraba enterrada en un sitio sagrado que, según los investigadores, pudo haber sido un templo dedicado al héroe semidios. Sin embargo, lo que hace a este descubrimiento realmente extraordinario no es solo la magnificencia de la escultura, sino la sorprendente cantidad de evidencia que confirma un episodio crucial en la historia de Hércules, su enfrentamiento con Cerbero, el guardián del inframundo. Las dimensiones y el arte de la estatua. La estatua de Hércules mide aproximadamente 2,4 metros de altura y ha sido descrita por los arqueólogos como una de las representaciones más realistas y detalladas del héroe jamás encontradas. Se encuentra en una postura dinámica, con los músculos en tensión y una expresión de determinación en el rostro. Su cabello rizado y su barba espesa están esculpidos con precisión, reflejando la destreza de los artistas de la época. Pero lo que más ha sorprendido a los investigadores es lo que acompaña a la figura. En la base de la estatua, tallado en la piedra, se encuentra Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada del inframundo. Hércules sostiene con firmeza una gruesa cadena que envuelve el cuello de la bestia, lo que representa el momento exacto en que cumplió su 12º trabajo, traer a Cerbero ante el rey Euristeo. Este hallazgo no solo confirma la importancia del mito en la cultura griega, sino que proporciona una representación visual impresionante de un relato que ha perdurado durante milenios. El contexto histórico del descubrimiento. El sitio donde fue encontrada la estatua se encuentra en una antigua ciudad de Grecia que, según los registros históricos, era un importante centro religioso en el siglo IV a.C. Durante este periodo, el culto a Hércules estaba en su apogeo y su figura era venerada como un modelo de fuerza y perseverancia. Junto a la estatua, los arqueólogos encontraron una serie de inscripciones en griego antiguo que mencionan la historia de los 12 trabajos y hacen referencia específica a la expedición de Hércules al inframundo. En uno de los fragmentos, se lee: «Y así descendió el hijo de Zeus a la tierra de los muertos, desafiando a Hades mismo, y regresó con la bestia que ningún mortal había visto jamás».
Esta inscripción, junto con otros hallazgos en la misma zona, sugiere que la estatua pudo haber sido el centro de un ritual donde los antiguos griegos honraban el coraje y la destreza del héroe. Pruebas científicas que confirman la autenticidad. El equipo de arqueólogos ha realizado análisis con datación por termoluminiscencia, lo que ha permitido determinar que la estatua fue creada entre el siglo IV y III a.C. Esta fecha coincide con la época en la que se erigieron algunos de los templos más importantes de Grecia y cuando la adoración a Hércules estaba en su máximo esplendor. Además, un equipo de especialistas en conservación ha identificado restos de pigmentos en la superficie de la estatua, lo que indica que originalmente estuvo pintada con colores vivos. Esto confirma la teoría de que las esculturas griegas no eran blancas como las vemos hoy, sino que estaban ricamente decoradas. Un relato mitológico confirmado por la arqueología. El episodio representado en la estatua es uno de los más fascinantes dentro de la mitología griega. Según el mito, cuando Hércules recibió el último y más difícil de sus trabajos, tuvo que viajar al inframundo y enfrentarse a Hades para capturar a Cerbero, el monstruoso perro que guardaba las puertas del reino de los muertos. El viaje de Hércules al mundo de los difuntos era una hazaña que solo los más grandes héroes podían lograr. Para descender al Hades, pasó por el templo de Eleusis, donde fue iniciado en los misterios sagrados que le permitirían regresar con vida. Una vez en el inframundo, se encontró con Hades, el dios de los muertos, quien le permitió llevarse a Cerbero con una sola condición: debía hacerlo sin usar armas. En un acto de increíble fuerza y valentía, Hércules enfrentó a la bestia con sus propias manos, logrando someterla con una cadena de bronce. Luego, arrastró a Cerbero hasta la superficie y lo llevó ante el aterrorizado Euristeo, quien, al ver a la criatura, se escondió dentro de una vasija de bronce, suplicando a Hércules que lo devolviera al inframundo. Este mito ha sido contado por generaciones, pero la escultura hallada proporciona evidencia tangible de que los antiguos griegos no solo lo narraban, sino que lo representaban con un nivel de detalle impresionante. ¿Qué significa este descubrimiento para la historia? Este hallazgo es una de las pruebas más significativas de que los mitos griegos no eran solo relatos fantásticos, sino que tenían un profundo impacto en la sociedad antigua. Los arqueólogos han teorizado que esta estatua podría haber formado parte de un santuario de iniciación donde los seguidores de Hércules participaban en rituales en honor al héroe. Posiblemente, estas ceremonias incluían pruebas de fuerza y resistencia para emular las hazañas del semidios. Además, este descubrimiento ha generado un renovado interés en la exploración de otros templos y santuarios dedicados a Hércules, con la esperanza de encontrar más pruebas arqueológicas que confirmen otros episodios de sus aventuras. Conclusión: un legado que trasciende el tiempo. El hallazgo de esta estatua de Hércules ha marcado un antes y un después en la arqueología de la mitología griega. No solo confirma la relevancia del héroe en la cultura antigua, sino que también nos permite comprender mejor cómo los griegos representaban sus mitos en la escultura y el arte. El episodio de Hércules y Cerbero, que durante siglos fue solo un relato transmitido a través de la literatura y la tradición oral, ahora cuenta con una representación tangible que refuerza su importancia en la historia del pensamiento humano. Este descubrimiento nos recuerda que, aunque los dioses y héroes de la antigüedad puedan parecer figuras distantes y mitológicas, su legado sigue vivo en las ruinas, en las inscripciones y en las obras maestras que los antiguos griegos dejaron para la posteridad. Hércules, el hijo de Zeus, el hombre que desafió a los dioses y al destino mismo, continúa siendo una fuente de inspiración eterna para la humanidad.